¿qué tal? Espero que estén muy bien. En este video vamos a ver cómo factorizar un polinomio aplicando el método de factor común. Veamos qué nos dice la teoría. Para factorizar un polinomio con factor común se debe reconocer cuál es el factor que se encuentra repetido en cada término y luego, para encontrar el factor que va entre paréntesis, se divide cada término por el factor común. ¿Qué quiere decir? Yo voy a tener un polinomio, va a tener términos y de esos términos me voy a tener que fijar qué cosas tienen en común cada uno. ¿Qué cosas tienen en común en cuanto al signo, si es positivo, si es negativo, en cuanto a los coeficientes, ¿sí? O en cuanto a la variable del polinomio, ¿sí? La x, la y, dependiendo cuál sea. Esto es lo que nos dice acá. Dice que el factor común puede ser la variable del polinomio, siempre elevada a la menor potencia, el signo también, y o el máximo común divisor de todos los coeficientes del mismo. Vamos a ver tres ejemplos para entender mejor este tema. Veamos el ejemplo número 1. Nos dice factorizar el polinomio p de x igual a x al cuadrado más x extrayendo factor común. Entonces, p de x igual x al cuadrado más 1. Si nosotros nos concentramos en los coeficientes, acá en este caso no se ven a simple vista, pero recuerden que los coeficientes serían 1 en ambos casos, ¿sí? Acá es como que yo tengo un 1 multiplicando las variables. El coeficiente común que poseen estos dos términos va a ser efectivamente 1, que es el máximo común divisor. El máximo común divisor entre 1 y 1 es 1. Y la variable que tienen en común, como podemos ver, en ambos términos tiene x. Acá elevado al cuadrado en el primer término y en este caso elevado a la 1 sería. Bien, el que yo tengo que elegir tiene que ser el que esté elevada a la menor potencia. Y si yo acá tengo al cuadrado y acá tengo elevado a la 1, voy a elegir la x elevada a la 1. Entonces esta va a ser la variable en común que tengo. El factor común va a ser la multiplicación de estas dos cosas, es decir, del coeficiente común y de la variable común. Por lo tanto, va a ser 1 por x, mi factor común. Ahora comencemos a escribir el polinomio p de x factorizado. En primera instancia tenemos que colocar el factor común, multiplicando a un paréntesis. Bien, y ahora vamos a ver cómo hacemos, qué es lo que tenemos que poner acá dentro del paréntesis. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, el primer término, que en este caso es x al cuadrado, lo vamos a dividir por el factor común. Entonces, x al cuadrado dividido x me va a dar x elevado a la 1, ¿bien? Entonces eso va a ser lo primero que yo ponga acá dentro del paréntesis. Más, ven que acá sigue un más. X, que es el segundo término, dividido el factor común que también es x. Por lo tanto, x dividido x me da 1. Entonces nos va a quedar de esta forma, ¿sí? X por x más 1. Si nosotros acá hacemos propiedad distributiva, es decir, x por x, que es x al cuadrado, y x por 1, que es x, nos tiene que dar el polinomio original. Entonces acá mi polinomio está factorizado aplicando factor común. Veamos este segundo ejemplo. Nos pide factorizar el polinomio q de x igual a 6x al cuadrado menos 3x, extrayendo factor común. Bueno, lo primero que tengo que hacer es los coeficientes. Fijarme, en este caso tengo coeficiente 6 y coeficiente 3. Entonces, yo lo que tengo que hacer es calcular el coeficiente común. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, justamente va a ser el máximo común divisor entre 6 y 3. Recordemos cómo hallábamos el máximo común divisor, ¿sí? Teníamos que poner acá 6, que era uno de ellos, y acá poníamos 3. Bueno, hacíamos la factorización de cada uno de los números. Recuerdan, dividíamos por el primo. 6 dividido 2 me da como resultado 3, lo poníamos acá abajo. Y 3 lo podemos dividir por 3, es el número más chico por el que lo podemos dividir, y me da como resultado 1. Y ahí terminaría la factorización. Entonces decimos que 6 es igual a 2 por 3.
Ahora vamos con 3. 3 es un número primo, por lo tanto nada más lo puedo dividir por 3. 3 dividido 3 me da como resultado 1 y ahí termina. Entonces decimos que 3 es igual a 3. Ahora, para calcular el MDC entre 6 y 3, lo que teníamos que hacer era fijarnos en estos productos y ver qué números eran los que se repetían. En este caso vemos el 3 que se repite en ambos casos. Por lo tanto, el máximo común divisor es 3. Como podemos ver, el coeficiente común va a ser 3. Luego tenemos que calcular la variable común, que en este caso, como vemos, en ambos términos tenemos x. Por lo tanto, tenemos que elegir la x de menor exponente, es esta x. Bien, entonces la variable común es x. El factor común va a ser la multiplicación de estas dos cosas, por lo tanto mi factor común es 3x. Y ahora pasamos a factorizar el polinomio. Escribimos el factor común, abrimos paréntesis y vamos a dividir el primer término, que es 6x al cuadrado, por el factor común, que es 3x, y me da como resultado 2x, ya que 6 dividido 3 es 2, y x al cuadrado dividido x nos da x. Entonces ponemos 2x, menos, que tenemos el menos, y el segundo término lo vamos a dividir por el factor común, es decir, 3x dividido 3x. 3 dividido 3 es 1, x dividido x también es 1, por lo tanto nos queda 1. Y así nos queda factorizado por factor común el polinomio. Vamos a ver el tercer y último ejemplo, que dice factorizar el polinomio r de x igual a 5x al cubo menos 15x cuarta más 30x al cuadrado. Bien, lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en los coeficientes. En este caso es 5, es 15 y es 30. Por lo tanto, tenemos que sacar el máximo común divisor entre estos tres coeficientes. Bien, vamos a sacar el máximo común divisor entre los tres coeficientes. Bueno, 5 lo podemos dividir por 5 porque es primo y me da como resultado 1. Entonces decimos que 5 es igual a 5. Luego 30. 30 lo podemos dividir por 2. 30 dividido 2 es 15. Y a 15 lo podemos dividir por 3. 15 dividido 3 nos da como resultado 5. Y a 5 lo dividimos por 5, ya que es primo, y me da como resultado 1. Entonces decimos que 30 es igual a 2 por 3 por 5. Ahora vamos a factorizar este último coeficiente, que era 15. 15 lo podemos dividir por 3. 15 dividido 3 es 5. Y a 5 lo podemos dividir por 5. 5 dividido 5 es 1. Por lo tanto decimos que 15 va a ser igual a 3 por 5. Ahora lo que tenemos que hacer es sacar el máximo común divisor entre 5, 15 y 30. Recuerden que tenemos que poner los números que se repiten, ¿sí? Entonces, en la factorización podemos ver que nada más se repite el 5 en las 3 veces, ¿bien? En los 3 números. Entonces, el máximo común divisor es 5. Por lo tanto, volviendo, el coeficiente común va a ser 5. Y ahora la variable común, como podemos ver, en todos los términos se repite la x. Siempre tengo que ponerla de menor exponente, entonces va a ser x al cuadrado. El factor común va a ser la multiplicación de ambos, es decir, 5 por x al cuadrado. Pasamos a factorizar, entonces rx nos va a quedar el factor común, que es 5x al cuadrado, por, abrimos paréntesis y comenzamos. El primer término, que es 5x cubo, dividido el factor común, que es 5x cuadrado. 5 dividido 5 es 1, x al cubo dividido x al cuadrado me queda x, menos 15x cuarta dividido el factor común, que es 5x cuadrado. 15 dividido 5 me queda 3, x cuarta dividido x cuadrado me queda x cuadrado. Me va a quedar 3x al cuadrado.
Y el tercer término, que es 30x al cuadrado, lo dividimos por el factor común y me va a quedar 30 dividido 5 es 6, x al cuadrado dividido x al cuadrado es 1, por lo tanto me queda 6. Y aquí me quedó el polinomio factorizado aplicando factor común. Espero que les haya servido el video, les mando un saludo.